Gracias, Padre. Toda la gloria, toda la honra, Señor. Toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Cuando estábamos orando antes de empezar la alabanza, Edson oró algo que realmente me bendijo. Él dijo: Señor, perdónanos, Señor, porque tenemos más temor del COVID, más temor de la economía, más temor de tantas cosas, pero no tenemos temor de ti. Y no sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tememos tantas cosas, pero no lo tememos a Él, que es el dador de la vida, el Dios santo, el Dios a quien vamos a tener que dar cuentas. Él es el que ha permitido el COVID, pero para ver los corazones. ¿Y qué efecto ha causado? Nada. En plena pandemia, cuando recién empezó, temían el COVID, se moría gente, han muerto familiares y todo eso. Pero, ¿qué cambios ha traído? ¿Cómo es el corazón del hombre de duro? Hay guerras, hay rumores de guerras, la economía tambaleándose en el mundo, las grandes economías del mundo tambaleándose. Vi en YouTube un video de que en la China, donde hay tantos millones y millones y millones de personas, miles de millones, ha quebrado el negocio este de la inmobiliaria, y el gobierno ha declarado de que todas las casas no son para especular, sino para vivir. Y eso ha provocado una caída de trillones de millones de dólares. Y muchos depositaron sus dineros, lo que tenían, depositaron en ciertos bancos pensando porque les pagaban un poco más de interés. En la China estoy hablando. Millones de personas han ido a los bancos, peleaban con la policía y congelaron todas sus cuentas. Las economías más grandes del mundo, Estados Unidos en crisis, Europa en crisis, y recién está empezando. Y eso, los grandes cerebros del mundo, los grandes presidentes, los que dirigen los gobiernos del mundo, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer con el COVID? Muchos decían se acabó y otra vez está. ¿Dónde está nuestro temor? ¿Dónde está nuestra confianza? Realmente es triste. Rumores de guerra y guerras por todo lado. Estamos así. ¿Dónde está nuestro temor? ¿En quién creemos que está todo? ¿Quién creemos que lo permite? ¿Quién es el dador de vida? Es duro, es triste. Y es por eso que Dios todo el tiempo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer por mi viña? ¿Qué más puedo hacer? He hecho todo lo que tenía que hacer para que se vuelvan a mí, para que den frutos agradables, frutos dulces y no frutos silvestres que solo sirven para echarlos fuera.
¡Ay! Previniéndonos. Como Edson compartió hace dos domingos, sobre las advertencias de Dios. Dios advirtiéndonos en su misericordia. Dios no es un malvado para decir, se acabó, los destruyo a todos. Pero la ira de Dios no está sobre el mundo. Ha quitado su restricción, pero no sobre sus hijos. Y si Dios trae juicio sobre sus hijos, es para atraerlos de nuevo a Él. Y a veces andamos en nuestros propios caminos. Eso está bien para los impíos, para los que no conocen de Dios. Pero su pueblo, ¿qué más podía? He enviado a mi hijo, pero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar su muro, la voy a desproteger para que sea pisoteada. Y hay de esto, hay del otro, hay del otro. Lee Isaías. Leamos Isaías del 5 adelante, ahí está todo, las advertencias. Y es para este tiempo. Ay de aquellos que hacen esto, ay el pastor es, pero si se está viendo, no es necesario que yo solamente hable, estás viendo cómo está el mundo ahora, terremotos, desastres, inundaciones, está todo. No tratemos de tapar nuestros ojos metiendo nuestra cabeza debajo de la arena, está todo. Por favor, Señor. En tu misericordia, en tu gracia, Señor, estás hablándonos, Padre. Y aún para que hablemos a otros, Señor. Para que hablemos a otros, Señor. Veamos Isaías 5, por favor. Leamos del 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. En Europa, que se espera que llueva, ¿y cómo está? Sequía. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Esperaba justicia, y aquí clamor. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producen un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Es lo que hablaban. Venezuela un tiempo se convirtió, todo mundo antes de ir a Estados Unidos se iban a Venezuela. Era uno de los países más ricos en Sudamérica. Tal era que todo mundo quería emigrar, como que hemos visto amigos, parientes que se fueron allá. Y ahora veía que casas, mansiones en $1,000. Es una locura. En España, por $1, hay pueblos, por $1 te venden una casa, pero no vive nadie ahí.
Es una locura todo esto. Y nosotros confiando en nuestras casas, confiando en nuestras cuentas bancarias. Dios mío. Ese es el hombre, eso es lo que en Europa, como todo se está viniendo abajo. Y son los que más desechan a Dios y a su ley. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Eso dice Isaías, que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un vato, una miseria, y un homer de semilla producirá una nada por la sequía. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas y vihuelas y tamboriles, flautas y vino. En plena pandemia, muriéndose la gente y montonera de gente yéndose en las noches a discotecas, a casas ocultas ahí, en plena pandemia. Hay de esos. Y sin barbijo, sin cuidarse, iban y contagiaban a otros. Bueno. Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes, bueno, y no miraban la obra de Jehová, ni consideraban. ¿Cuándo se acordaron de Dios? En la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo se acordaron de Dios? Y eso no es del siglo XX, sino aún cuando estaba Dios diciendo, hablando del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, ¿cuándo se acordaban de Dios? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, el infierno, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados, aquellos que creen en su palabra, aquellos que aman a Dios, aquellos que viven como Dios quiere que según y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y vea el consejo del Santo de Israel. Ay, de una vez que venga, tanto que nos hablas de Dios, tanto que nos haces asustar, tanto que esto, ya pues de una vez, a ver qué haga Dios. ¿Acaso existe Dios? ¿Acaso hay un Dios? Tanto tiempo esperamos y no pasa nada. Eso es lo que decían. Le decían a Isaías tanto que, por favor, nos vienes con esas cosas. De una vez que haga. Lo que pasa es que no hay Dios. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos. Ah, no, yo no creo eso. Yo no creo que la palabra sea así. Hay de aquellos que escogen lo que les conviene de la palabra y lo demás lo desechan. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Hay, miren, aún de los líderes, de los jueces, de los pastores, hay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, aquí es la prédica. Se llama contra la ley y contra Dios. Y es el 5, 24 al 25. Por tanto, aquí es Dios trayendo su juicio. Por tanto,
como la lengua del fuego consume el rastrojo es lo que queda después de que cosechan. Se seca, ¿no ves? Lo que cortan y ya. Y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. El 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. ¿Saben qué? Hay algunos que dicen, no estamos bajo la ley, pero es en su necedad, en su estupidez. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero se quedan ahí. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Por qué dicen eso? Para hacer lo que les da la gana. ¿Y saben qué hacen? Desechan la ley de Jehová. Pero no siguen diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo escuchaba esta mañana en la radio, en un servicio en la radio cristiana, decía, ya la mujer no debe sujetarse al marido. Eso era del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y lo del antiguo queda desechado. Es el nuevo. Y no saben esos tarados que el nuevo demanda más que el antiguo. El nuevo o el antiguo era solo una figura. Ahora cara a cara. Dice, antes para adulterar, para fornicar, solamente tenía que ser la acción y ya cometía pecado con la acción. Pero ahora el que mira a una mujer para codiciarla ya ha pecado, ya ha adulterado, ya ha fornicado. No entendemos. ¿Saben qué? Se quedan ahí porque ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Para hacer lo que les da la gana. Porque no dicen, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. Efectivamente, si estamos en la ley del Espíritu de vida, como cuando hablamos de los dos maridos, ¿se acuerdan? Y la mujer. Entonces la mujer murió y entra a la ley, ya no está bajo la ley del pecado y de la muerte, está bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Antes no podíamos vencer el pecado, éramos esclavos del pecado. Y vino Jesús, hizo su obra, ¿para qué? Murió y llevó todos nuestros pecados, ¿para qué? Para que entráramos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y Él cumple por nosotros a través de su Espíritu Santo. ¡Qué diferente! Antes la ley no era que era mala, lo que era mala era la mujer, la que estaba bajo la ley del pecado y de la muerte. No podía cumplir todo el tiempo y la ley le mostraba lo pecaminoso que éramos. Eso nos mostraba la ley y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia que nos lleva a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y es por eso que somos libres. Pero no es, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia para hacer lo que nos dé la gana. No es creyente esa persona. ¿Por qué? Porque no ha entrado en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en Cristo, junto con Jesús, unido a Jesús. Nos hemos contraído nuevas nupcias. ¿Por qué? Porque hemos muerto. Ya no estamos bajo esa ley del Espíritu o la ley del pecado y de la muerte. Estamos con las nuevas nupcias, estamos, gloria a Dios, la ley del Espíritu de vida que nos faculta para vencer, nos santifica. Qué diferente, por favor, entendamos eso, no nos dejemos engañar. Y saben que Dios nunca juzga sin dar sus razones, nunca. No viene y dice, no es un masoquista, ¿cómo es? No es pues masoquista, un
No es un sádico que viene, quiero que sufran esto, les mando estas pruebas, les mando la pandemia, les mando guerra, les mando. Primero, él muestra sus razones por qué trae su juicio. Ay de lo que tanto dicen esto y el otro y el otro. Por eso es lo que mando mi juicio. Les prevengo. Quiero que se arrepientan, quiero que vengan a mí. ¿Qué más puedo hacer? A ver si a través del juicio van a venir a mí. ¿Saben qué? Al principio yo sentía temor. Yo decía, vamos a empezar a hablar como dice la palabra de Dios y se van a ir. Pero ha llegado un momento que he dicho, sí, tengo que predicarme a mí mismo, a alguien, lo voy a hacer. Porque, ¿saben qué? ¿Por qué? Porque los amo y no quiero que anden en error, así como yo andaba. Esa es la motivación, no es otra. Y le temo a él más que temer al hombre. ¿Sí? Dios ha dicho a los hombres y a las mujeres, nos ha dicho a todos nosotros, a todo el género humano, a toda la raza, cómo debemos vivir. Él nos ha creado y bueno, les dijo, los he creado, los hizo Adán y Eva y ellos representando a toda la humanidad y les dijo, estos son los lineamientos de cómo deben conducirse. Si quieren que les vaya bien, escojan bendición o maldición. Y justo a lo malo escogemos. Cuando Dios te dice, no forniques, no adulteres. ¿Por qué? Porque te va a pasar esto. Vas a hacer sufrir. ¿Y qué hacemos? Justo lo que tiene, lo malo. No sé por qué eso empezó en la caída. Justo lo malo, tenían todo en el Edén, todo, de todos los árboles del huerto pueden comer, del árbol de la vida, pero solo de estito, no, por favor, no coman, van a morir. Y justo escogemos lo que, del estito. Esto les va a suceder, no hagan, por favor. Pero ¿saben qué? El hombre y la mujer vive una vida de pecado. Estamos hablando en general, no solamente en la iglesia, sino en todo el género humano. Y es por eso que el mundo está hecho un caos, está hecho un desastre. Estamos así. Debemos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Y Dios tiene que dictar su sentencia, tiene que traer, gracias a Dios, que tiene que traer circunstancias, tiene que traer juicios. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él de todo corazón, para que lo conozcamos, sepamos quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es nuestra naturaleza. Eso es lo que Él quiere. Por eso trae pruebas sobre nuestras vidas. No es de sádico, no es de malo, no es un monstruo. Tenemos que conocerlo. Esa es la vida eterna, que lo conozcan a Él como el único Dios verdadero y a su Hijo, a quien si no conocemos, no lo conocemos a Él, no conocemos lo que ha hecho su Hijo, no conocemos nada. Estamos como, ¿saben qué? Como animales aquí. Y la finalidad de todas las cosas que trae Dios es llamar a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento. Se arrepienten con todo lo que está pasando, pero ¿qué hacen? Culpan a Dios. Culpamos a Dios por las cosas que pasan. En lugar de decir, Señor, he pecado, perdona, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Y por eso estoy como estoy, Señor. Y por eso el mundo está como está, Señor. Porque no se vuelven a ti, Señor. Por eso. ¿Cómo es posible que Dios permita eso? Es como veía y realmente es tan trágico eso que está pasando de todas las naciones, de Venezuela, de Haití, de todas esas naciones.
tratando porque no tienen pasaporte, se van por el tapón del Darién. Miles y miles van y cruzan una selva salvaje, impenetrable. Y mueren niños, mueren grandes, mueren ancianos. Se los llevan los ríos, se los comen las fieras y todo. Y algunos sobreviven. ¿Y para qué? Para cruzar el río Bravo. Y una señora, una cubana, con su mochila, con su pecado, digamos, como decir. Y estaba queriendo cruzar y la mochila se le mojó. Se la estaba llevando al río y otro la jalaba a ella. Sácate la mochila aquí. Y no quería. Solo así se salvó. ¿Cuántos se han ahogado ahí para buscar una nueva vida y no saben que la nueva vida es con Cristo Jesús? Es como la pastora Jennifer decía, yo no entiendo a los bolivianos. Tratan de irse a Estados Unidos, viven aquí como reyes para vivir como esclavos allá. Creyendo que el sueño americano, en lugar de decir, mi sueño es Dios. Buscamos en lugares errados, buscamos cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y de dónde viene la provisión? Viene de Estados Unidos, viene de Europa, las grandes potencias económicas que están derrumbándose. Dios lo está utilizando a Putin para sacudir todo esto, como lo utilizó Nabucodonosor, que también ellos van a recibir su castigo. Sí, es duro decirlo, pero es la verdad, estamos viendo, no me estoy inventando. Y eso recién empiezan los dolores de parto, recién. ¿Saben qué? David Wilkerson predicó cuando nosotros estábamos en Estados Unidos en el 90. Ya había el libro Visión Profética. Y ahí hablaba de toda esta debacle de ahora, todito, como si él lo hubiera visto, así como Juan vio todo lo del Apocalipsis. Así, escrito está. Y aquí está el libro, léanlo. En el celular también, pero está el libro aquí. Todito lo que está pasando, el problema del petróleo, el problema de la economía, la guerra, todo. Es increíble, increíble. Los hombres y las mujeres se han arrepentido. El castigo de Dios solo cae sobre el hombre y la mujer cuando nosotros rechazamos a Dios y rechazamos su ley. Su ley. ¿Por qué se encuentra el mundo en semejante estado hoy en día? ¿Cuál es el problema? ¿A qué se debe el materialismo? Ya hemos dicho, los hay. ¿Por qué viven las personas para tener casas y dinero? ¿Por qué algunos se levantan de mañana para seguir viviendo y viven solamente para el placer? ¿Por qué los hombres y las mujeres traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta? ¿Por qué a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo? ¿Por qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? ¿Por qué ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amar? ¿Por qué las mujeres y los hombres siguen enorgulleciéndose de sí mismos, siendo sabios en sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos? ¿Por qué son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida? ¿Saben qué? Es todo lo que estamos viendo en nuestros días. Sí, es la vida moderna, es la sociedad moderna. ¿Cómo se puede explicar que esas personas vivan de esta manera, de esta forma? Solo hay una respuesta. Isaías 5:24, por favor, la segunda parte. Isaías 20. ¿Por qué? La segunda parte. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Eso es todo lo que está pasando y lo que ha pasado si vemos toda la historia. Y Dios no deja las cosas como están, si nosotros somos entendidos. Dios y sus leyes vemos que están siendo desechados y tratados con desprecio. ¿Dónde has escuchado a los grandes líderes mundiales decir,
Ay, volvámonos a Dios. Esto nos está pasando. ¿Dónde? ¿Dónde en Estados Unidos se acuerdan de todo eso? Vas a ver las palabras que habla David Wilk de Estados Unidos y de todas las naciones europeas y del mundo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Sabes qué? La solución no está en ocultarse de la pandemia. Mi hermana con su marido, 2 años, no han salido ni a la puerta de su casa, que tenía un jardín, le traían las cosas y de ahí desinfectaban, lavaban en alcohol. Y yo no sé cómo se han contagiado ellos y todos sus hijos, sus nietos. ¿Cuántos han hecho eso? Se han ocultado igualito. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Debemos temerlo a Él, no a las circunstancias. Si no, vamos a vivir como en una cueva y aún en la cueva nos va a alcanzar. ¿Sí? ¿Qué pasó con el pueblo de Judá cuando le advirtió Dios? El pueblo de Judá sufrió el ataque del gran ejército caldeo. Su ejército, el ejército de Judá, y la ciudad quedaron destruidas. Y ese pueblo, el pueblo de Judá, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y el verdadero problema hoy en día es la impiedad. Es el desprecio de la ley de Dios. Ay, no es tanto. Hemos escuchado, sí, yo estoy de acuerdo en esto, pero no estoy de acuerdo en el otro. Como si Dios nos dijera, ¿sabes qué? Aquí te dejo la manera en cómo debes vivir. Mira, Iván, aquí dice esto. Y el Iván va a decir, sí, pero yo estoy de acuerdo en estito nomás. Y lo demás no. Dios no te dice así. Obedeces, escoge bendición o maldición. Escoge solo la parte que te conviene y chao. Chao. Todo lo que pasa es tan antiguo como la civilización humana, es tan antiguo como la historia. Mira de lo que dicen los pastores a sus iglesias que engañan. Mira lo que dicen. Jeremías 8, por favor. En lugar de decir, esto tienen que hacer, esto manda Dios a hacer para que no caigan mal, para que no les vaya mal, esto tienen que hacer, pero no, por congraciarse con los miembros de las iglesias, les mienten, son impostores, son lobos vestidos de ovejas, eso se dice la verdad, mercaderes del evangelio. Jeremías 8 del 6 al 12, por favor. Por tanto, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal. ¿Por qué? Porque no les dicen la palabra. Diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina aguardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. 8. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Hemos escogido lo que nos conviene. Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. 9. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Y he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? 10. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. 11. Y cura, mira, y cura, no, si todo está bien, esto va a pasar, Dios nos mima, Dios es amor, Dios, y solamente eso dicen. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. ¿Y hay paz en el mundo? Paz y no hay paz. 12. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse.
Caerán, por tanto, entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Veamos, pasemos al 21 y 22, por favor. 8, 21 y 22. Quebrantado, mira cómo el Señor dolido, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. El 22. No hay bálsamo en Galad, no hay allí un médico que les muestre su enfermedad, que les diga que tienen que recurrir a Dios, tienen que recurrir al Señor por su sacrificio para que sean sanados de su lepra, sean sanados de su orgullo, sean sanados de su sabiduría. No hay médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Ay, Dios. ¿Qué más? Y saben que las personas se rebelan contra la ley de Dios por 5 razones, contra Dios y contra su ley. 5 razones hay. Vamos a ver una por una. ¿Por qué se apartan? Y ni siquiera buscan a Dios, ni siquiera buscan su ley, que los puede salvar de su desgracia. Primera razón. La primera razón es porque creen que Dios y su ley se oponen a la felicidad. Ah, no, con esa ley, con ese Dios, ¿cómo podemos ser felices? Nos hace infelices. Eso es lo que dicen. Dice que hace que las personas se sientan desdichados pecadores. Es lógico. Si estamos mal es porque somos pecadores. También, ¿cuál es su argumento? Que dicen que se opone a la felicidad. Es que el problema es que esa ley le dice no a todo lo que nos gusta, a todo lo que deseamos. ¿Cómo podemos ser felices si somos desdichados? No podemos hacer nuestros deleites, no podemos gozarnos en las cosas. Esto no es felicidad. Eso es lo que dicen. Dicen esa ley y Dios conduce a la desdicha perpetua. Y es por eso que se oponen a la ley de Dios y la desechan. La consideran su ley y consideran a Dios como negativo y restrictivo. Y ¿saben qué? Ellos no entienden, los hombres y las mujeres, el género humano no entiende que Dios nos creó para que seamos felices, pero no saben lo que es la felicidad. No entienden lo que es la felicidad y cómo se obtiene la felicidad. Todos quieren ser felices. Ay, si tengo eso, voy a ser feliz. Y si me caso con él, voy a ser feliz. Y si me doy una canita al aire, voy a ser feliz. Y si obtengo tal cosa, voy a ser feliz. Y no hay felicidad, insatisfacción. ¿O no? No hay gente aquí, estoy solo. Es por eso que se oponen a la ley de Dios y la desechan. No estamos bajo la ley. Dios mío, soquete, estamos, pero bajo la ley del espíritu de vida. Ya no bajo la ley del pecado y del amor. Entendamos. ¿Para qué? Para obedecer la ley. ¿Saben qué? Lo triste y la tragedia de los sabios modernos es que consideran la felicidad como disfrutar el momento, hacer lo que nos dé la gana, vivir como nos dé la gana, deleitarnos, todo lo que venga. Eso es lo que consideran felicidad. La medida de la felicidad es disfrutar del momento. El momento presente es lo único que importa y todo lo demás no importa. Disfrutamos, ¿saben qué? Voy a fornicar disfrutando. Voy a esto disfrutando. Pero no tomamos en cuenta a los demás, el daño que podemos causar a los demás. Y esa definición de felicidad es muy estrecha. Hoy en
hoy en día solo se define la felicidad. ¿Cómo? ¿Saben cómo define el mundo? Y aún en la iglesia, algunos, como la gratificación de mi deseo del momento. No sé, ¿cómo? La gratificación de mi deseo del momento. El momento es lo que importa. Que no se considera a la persona en su totalidad. La persona está compuesta de mente, de alma y de una conciencia. ¿Acaso tienen en cuenta el mañana? ¿Acaso tienen en cuenta que un día van a morir y van a tener que dar cuenta? ¿Piensan en eso? No, lo único que importa es el momento. Lo que yo quiero vivir como me dé la gana vivir. Eso es felicidad. Pero si uno parte de un concepto equivocado de felicidad, jamás va a encontrar esa felicidad. Jamás va a hallar esa felicidad. Las personas que desechan la ley del Señor dicen, no podemos ser felices mientras tengamos esa ley de Dios sobre nosotros. Deshagámonos de ella y vamos a ser felices. Pero no son felices. ¿Por qué no? Porque escuchen, ¿por qué no son felices esas personas que dicen no queremos a Dios, no queremos sus leyes? ¿Por qué no son felices? Porque cada persona tiene una conciencia. No creen en la conciencia, pero está ahí y nunca van a poder deshacerse de ella. No podemos librarnos del remordimiento. La persona no puede librarse del remordimiento. No puede eliminar la vergüenza cuando peca, cuando desecha la ley de Dios, cuando desecha a Dios de su vida. Está ahí. ¿Sabes qué? Dios ha establecido ciertas leyes para la forma en cómo debemos vivir. No es a nuestra manera, no es según nuestros propios caminos, nuestro propio concepto. Y si nosotros quebrantamos esas reglas que Dios ha establecido, ¿qué dice? ¿Qué dice? Proverbios 13:15, ¿qué dice? Si nosotros quebrantamos esas reglas de cómo debemos vivir, el buen entendimiento da gracia. Mas el camino ¿de qué? De los transgresores, los que quebrantan la ley, los que rechazan la ley de Dios, los que rechazan a Dios, su camino es duro. Es la palabra. Si nosotros quebrantamos la ley de Dios, el hombre quebranta y las mujeres quebrantan la ley de Dios, van a sufrir por ello. La vida, la existencia y la felicidad tiene ciertas leyes. No es por así nomás. Dios ha dejado. ¿Quieres alcanzar la felicidad? Vas a caminar de esta manera. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres vivir en dicha? Vas a seguir estos pasos. Escoge tú. No te obliga. ¿Por qué? Saben que según estadísticas, 1 de cada 2 matrimonios se viene abajo. ¿Por qué? Vean, en todo el mundo, solo 1 sobrevive. Millones y millones y millones. ¿Por qué has quebrantado las leyes de Dios? No es porque sí. Y son felices quebrantando la ley de Dios, pero se prometen, prometo, hoy nos prometemos, por Dios que te voy a amar en pobreza, en riqueza, en vejez, por Dios. Y no saben lo que hablan, no saben cómo deben vivir, que Dios ha establecido leyes para que sean felices y realmente se amen a uno. Tiene que ser a través de esas reglas que Dios ha establecido. Si no, todo se viene abajo. Pero
prometo amarte, prometo, es mentiras, bla, 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 bla. Porque no conocen a Dios, no conocen sus leyes, no saben cómo ser felices, no saben cómo vivir. ¿Saben qué? No entendemos que el hombre en su estado natural vive para sí mismo. Es mentira eso de que, ay, te amo, macana, sin Dios no hay tal amo. Sí, son mentiras. Jeremías Bentham dice, el interés es el móvil de las acciones humanas. Si seguimos todavía casados, ¿por qué? Porque por Dios, Él ha puesto un temor. Y aún los matrimonios de pastores, a ver, ven, el 50% más, solo por la gracia de Dios, porque no pone en nosotros ese temor. No es que, ay, qué capo soy, ay, que soy bueno, ay, Dios mío. Esos matrimonios que han roto, han encontrado la felicidad, pero vean las figuras, que todo el mundo los alaba, la Shakira y el otro. ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos? Y ni siquiera ya se casan. Pero eso sí, establecen unos reglamentos y parámetros de que eso sí, pueden estar con quien quieran. Y que de los hijos se van al... ¿Quién? ¿La qué? La unión libre. Igual la J-Lo, su cuarto matrimonio, creo. Ya no le vamos a decir J-Lo, le vamos a decir la Samarita, que Dios le encuentre la fuente de vida. Dios quiera. Y así, y así. Han desechado la ley de Dios. Si uno quebranta la ley de Dios, va a sufrir por ello. Porque dice, el camino de los transgresores es duro. Y no es solamente el matrimonio y el divorcio. ¿Saben qué más? El consumo de drogas, la bebida, la vida de experiencias nuevas. Ya cuando no se te satisface algo, tienes que descubrir algo nuevo, un pecado más, como dice, va así, en desgracia, va descendiendo más. Ya ahora por eso los homosexuales, las lesbianas, nada llena, nada satisface sin Dios y sus leyes. Y si las personas son tan felices como dicen, viviendo como les da la gana, ¿por qué hacen esas cosas? No son felices. Su concepto, su idea de felicidad está equivocado. Es limitado. Pero lo trágico es que los hombres y las mujeres pueden ser tan necios como para creer que por ese camino pueden encontrar la felicidad. ¿Saben qué? ¿Han escuchado de Agustín? San Agustín, que le llaman, del siglo IV después de Cristo, el 400 después de Cristo. Es un gran maestro cristiano, pero antes de que sea cristiano, era un libertino. Tuvo amantes, buscó en el alcohol, buscó en todo. Pecó con todas sus fuerzas. Atrajo la iniquidad con coyundas de carreta, dice. Atrajo el pecado. Así como en la actualidad. Tuvo amantes, lo probó todo, pero él declara que estaba insatisfecho. Hasta que llegó un momento en su vida en que hizo la siguiente declaración, y esto que no se te olvide nunca, porque es como para todos nosotros. Dice, Señor, tú nos creaste para ti
y nuestros corazones no encontrarán reposo hasta que descansen en ti. Señor, tú nos creaste para ti y nuestros corazones no encontrarán descanso hasta que descansen en ti. Ese es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre. Segundo lugar, hemos dicho, dicen, rechazan la ley de Dios porque se opone a la felicidad. No podemos ser felices nosotros si estamos con estas leyes, si estamos con Dios, nos hace infelices, nos hace desgraciados. Ya. En segundo lugar, ¿cuál es la otra razón? Las personas se rebelan contra la ley porque la consideran contraria a la libertad. No somos libres con esa ley, no somos libres con Dios. Eso es lo que dicen, la religión te ata. Porque te dice que no hagas esto, que no hagas aquello. No te deja expresarte. Queremos libertad, dicen. Todos nosotros, ¿saben qué? Todos nosotros conocemos eso. Como vivíamos antes. Vivíamos como nos daba la gana. Como nos daba la gana. Conocemos toditos cómo vivíamos. No es una novedad. ¿Y qué es la libertad? Pero el concepto que ellos tienen de libertad es libertinaje. Hacer lo que nos guste, lo que deseemos, lo que nos plazca, pasarla bien, no dejemos que nada nos reprima. No te preocupes por los demás. Cuando pecamos, ¿nos preocupamos por los demás? Mentira, mentira, solo por nosotros, porque somos ególatras por naturaleza. Somos egoístas por naturaleza. No te preocupes, haz eso. Pero eso no es libertad, es libertinaje. La tragedia, lo triste es que no conduce a la libertad. Mira lo que les dice el Señor a los que lo seguían. Miles lo seguían. ¿Qué les dice? Juan 8:31 al 34. Juan 8:31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros obedecen mi palabra, son hacedores de mi palabra y no solamente oidores, seréis, ¿qué cosa? Ay, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Si obedecen mi ley, si obedecen mi palabra, si obedecen mi voluntad, entonces realmente van a ser mis discípulos, van a vivir como, y un discípulo es el que vive, sigue a su maestro en su ejemplo. 32. Y conoceréis la verdad. ¿Cuál es conoceréis? ¿Cuál verdad? La ley de Dios, su palabra, su voluntad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo es? 33. Le respondieron, mira cómo es los zopencos que quieren justificar cómo viven. Y linaje de Abraham somos descendencia de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Pero o eran estúpidos o se hacían. ¿Ah? Eran, ¿no? Yo creo que eran. Nunca hemos sido esclavos. ¿Saben qué? Fueron esclavos por 400 años en Egipto. Fueron 70 años en Babilonia. Eran en ese momento esclavos de los romanos. No hemos sido esclavos de nadie. O eran estúpidos o lo creían estúpido al Señor. Por favor. 8:34, por favor. Jesús, mira, Jesús fue quien semejante. Y Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos hablaban de la esclavitud
física. Jesús estaba hablando de la esclavitud espiritual. ¿Somos esclavos nosotros? ¿Pecamos o no? Y si pecamos, somos esclavos. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Saben que nos podemos deshacer de la ley, pero no vamos a alcanzar la libertad. Nos convertimos en esclavos del pecado. Somos esclavos del sexo si rechazamos la ley. Somos esclavos de la bebida. Somos esclavos de la envidia. Somos esclavos del orgullo. Esclavos de la profesión o no. ¿O no? ¿Cómo vive la sociedad hoy en día? ¿Acaso las personas no tienen envidia de la ropa, del aspecto de los demás? Señor, ¿por qué me has hecho a mí así? ¿Sabes? Cuando yo era más chango, yo decía, Señor, ¿por qué me has puesto Rueda a mí de apellido? Se hacen la burla, el Rueda de camión, me decían así. ¿Por qué no me pusiste Engelbert? Porque había una llanta, por lo menos Engelbert o Sumitomo, digamos. Pero la estupidez. ¿Acaso no has envidiado tú la ropa de alguien? ¿No has envidiado el automóvil, la casa de alguien? Eso es pecado. De cómo vive otro y vos, ¿por qué no tú? Pecado. Cada uno confórmese con lo que tiene. ¿No has chismeado? ¿No sientes amargura contra alguien? Pecado. Esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. No hallamos libertad ni felicidad arrojando la ley de Dios por la borda, por el caño. ¿Saben cómo uno escucha, por favor esto, grabalo, así, tic, 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 esculpido en tu corazón? No vas a ser verdaderamente libre hasta que tengas una relación correcta con los demás. No vamos a ser verdaderamente libres hasta que tengamos una relación correcta con los demás. ¿Tenemos una relación correcta con los demás? Ay, algunos decimos, ay, que te amo, te amo. Y al otro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hermanos, hermanos, y nos tratamos peor que los mundanos. Nos acomodamos a lo que nos gusta y al otro. Dice la palabra, si es posible, llevarse bien con todos. Porque dice, ay Señor, está bien que tú digas que ame a mi hermano, pero como a mi enemigo, no, Señor, no. Pecado. Y hay consecuencias. Ama a tus enemigos. Dice la palabra, aquellos que aman a Dios, aún con sus enemigos, los hace vivir en paz. Es con Dios. Si no, es imposible, pues. Si yo solo me amo a mí, ¿cómo puedo amar a un desgraciado? ¿O no? La verdad. Ay, es fácil amar a los que son fáciles de amar, pero hay otros. Ay, Dios mío, ese no debe ser mi hermano. Pero dice también a tus enemigos si los consideras enemigos. Sabes que ya
esta semana recién así, después de 20 años o más de conocer al Señor, o 30, hemos dicho, no vamos a aceptar ni un chisme, ni una jalada de lengua, vamos a bendecir, ya no más. No vengan con, hey, te cuento que el fulanito, nada de te. Vamos a bendecir. Solo Dios puede cambiar a las personas. Ni nosotros nos podemos cambiar. Sí, así. Solo llevándose bien con todos, dice la palabra. Piensan que la forma de ser libres, hay muchas personas que es despojarse de la ley de Dios. No saben nada de la palabra, no saben nada de lo que dice Santiago. Deshagámonos de la ley. ¿Qué dice Santiago 1:25? A ver, fíjense, ¿qué dice Santiago 1:25? La de la libertad, la perfecta ley, la de la libertad. ¿Trae libertad la ley? Trae libertad la perfecta ley. No es cuestión de repetir como, ay, no estamos bajo la ley, estamos bajo. ¿Y qué de la ley del Espíritu de vida en Cristo? Nos ha trasladado en su misericordia esa nueva ley. ¿Para qué? Para ya no pecar. ¿Qué decía el pastor Dillon sobre eso, sobre de la gracia? La gracia solo nos capacita para no pecar. Sí. Tercer lugar, aquí está, pues lo que se agarran muchos en la iglesia, y ya bueno, qué es decir del género humano del mundo, consideran que la ley se opone al amor de Dios. El amor, dicen ellos, es lo contrario de la ley. Por esa ley es que no podemos amar. La iglesia, dicen ellos, ha estado predicando la ley solamente la ley. Y por eso el mundo es desdichado. Lo que necesitamos es amor, igual que los hippies. Paz y amor, haciendo lo que me dé la gana. Ay, ¿qué me importa el mundo? Me rebelo contra el mundo, no me importan los demás. Paz y amor, paz y amor. La pregunta que debemos plantearnos es, ¿qué es lo que ellos consideran amor? ¿Qué es? Ay, he fornicado, en lugar de decir he fornicado, he amado. Amor. No tienen idea de lo que es el amor. He chismeado, pero no tanto porque tengo amor. Vivimos en una generación dominada por el sexo, dominada por los medios de comunicación, que ellos te dan el parámetro de lo que es el amor. ¿Qué dicen de los niños, por favor? Que se toquen para que experimenten el amor. Niños con niños y, Dios mío, ¿a dónde estamos viendo? Es un caos, es una desgracia. Contemporáneamente no tienen idea de lo que es el amor.
¿Saben qué? Todo eso es nada más que lujuria, vivir como animales, abandonarse. Eso es lo que se considera amor. Pero sí, ¿saben qué? Es por eso que la ley de Dios se opone a eso. Es contrario a eso. ¿Saben qué? No entienden que la ley de Dios es una expresión del amor de Dios. Es una expresión del amor de Dios. La ley, por eso estableció para que sean felices, para que vivan en paz, para que vivan como personas que han sido creados a su imagen. Les he dado la ley, dice el Señor. Es en mi amor les doy eso. Y creen que lo otro es el amor. La lujuria es el amor. ¿Qué dice en Romanos 13, del 8 al 10? ¿Qué dice Romanos 13, del 8 al 10? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ahí dice amar al prójimo. Y si la otra es, contemporáneamente dicen que amor es pecar, ¿cómo puedes amar a tu prójimo si te amas solamente a ti mismo? Con la caída solamente nos amamos a nosotros mismos. Solamente con Dios podemos amar a otros. Solamente Él nos capacita para amar a otros. Si no, es mentira. ¿Sabes qué? Yo te amo, Iván, te amo. Y muestro lo contrario. Porque solo conociendo a Dios y viviendo conforme a sus reglas vamos a amar de verdad. Pese a los defectos, pese a cómo, si me cae bien o no. Pese en lo natural, solo nos amamos a nosotros mismos. Con la caída, solo nos amamos a nosotros. Entendamos, no necesitamos esforzarnos ni aprender a amarnos a nosotros. Con la caída, lo único que hemos hecho es amarnos. Nos importa un comino. Un ajo nos importa a los demás. Por eso yo me río cuando prometo amarte en pobreza. Mentira. Mentira. Si no conoces a Dios, imposible. Pero hablamos del amor. Dios mío. Dios mío. ¿Qué más dice? A ver, veamos. No debe, ya. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Qué cosa? Cuando hablas mal de otro, ¿lo amas? Cuando hablamos mal de los que no conocen a Dios, ¿los amamos? Ese desgraciado debería morirse. Ese Putin es un Putin. Diez. El amor, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley ¿saben qué? Nuestro Señor, cuando vino a la tierra, se encarnó, era la expresión del amor. Es como si Dios ha venido a la tierra encarnado y era la expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él no es que tiene amor, Él es amor, como es justicia, como es verdad, como es rectitud, como es santo, como Él es amor. Era el amor perfecto Jesús que vivió aquí en la tierra. ¿Y qué dice
¿Qué dice Jesús en Mateo 5:17? ¿Qué dice Jesús? Porque no, el Antiguo Testamento ya no hay que tomarlo en cuenta porque es antiguo. Lo nuevo, no, todo es uno. Es una figura de lo que iba a ser Cristo, de Dios. Y Cristo vino a revelarnos a Dios. Mateo sí, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas del Antiguo Testamento. No penséis. No he venido para abrogar, sino ¿dónde es que queda sin efecto lo detrás? Ay, qué estupidez, Dios mío. Y nosotros, amén, amén. Ay, cuán engañados vivíamos, Dios mío. Los hombres y las mujeres rechazan la ley de Dios porque no entienden qué es la ley, que Él es la expresión del amor de Dios. Tienen un concepto completamente equivocado de su significado. Así como tampoco entienden qué es la felicidad, así como tampoco entienden qué es la libertad. No, ¿saben? Pues por eso que yo les decía, ciego estaba, ciego, muerto estaba, pero ahora vivo, y ciego estaba, pero ahora veo. Dios mío, 20 años de pastor y en esas estupideces, en esas necedades, y ahora que uno ve, ay no, porque la verdad los hará libres. Si no es engañar a la gente, y a eso no le gusta, pues, al que quiere andar en sus propios caminos. Cuarto lugar, de las razones por qué rechazan la ley de Dios y por qué rechazan a Dios. Es el concepto equivocado de la verdadera naturaleza de los hombres y las mujeres. No tienen idea de quiénes son. No tienen idea de su naturaleza. No tienen idea quién los ha creado. Por eso rechazan. Isaías 5:24, por favor, segunda parte. Isaías 5:24, segunda parte. Lo mismo vamos a repetir. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Aquí está la, ¿por qué desechan? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Los hombres, al intentar exaltarse a sí mismos, al intentar vivir como les dé la gana, creyéndose sabios en su propia sabiduría, están degradándose y mostrando que el verdadero problema es que no se entienden a sí mismos, no entienden su propia naturaleza. Es por eso que viven como animales, odiándose, matándose, haciendo mal a su prójimo. Piensa que la ley está en contra de ellos, en contra de su naturaleza y que les insulta. Ellos dicen, ¿por qué debo tener una ley? ¿Por qué debo estar sometido? Soy libre. ¿Por qué no puedo expresarme a mi antojo? ¿Qué son entonces el hombre y la mujer? Uno pregunta. Si las personas dicen que la ley no les gusta porque es un insulto para ellos, entonces tenemos derecho a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? En esta tierra, ¿para qué? ¿Como un animal, como una plantita que crece, que nace, crece y muere? ¿Sin propósito? Eso es lo que hay que preguntarle. Ah, si tú dices que no hay Dios, que no hay... ¿Qué haces aquí, en esta tierra? ¿Para qué estás? ¿Quién te ha creado? No tienen respuesta. Los hombres no entienden que están, los hombres y las mujeres no entienden que están enfermos, están cansados, no saben dónde están. Sin embargo, dicen que sí entienden. Esa es la idea que tienen de sí mismos y ese es el motivo por que rechazan la ley de Dios y rechazan a Dios. Pero creo
creen que siguen siendo capaces de decidir, siguen pensando que son capaces de elegir lo que más les conviene. ¿Y cómo está el mundo? ¿Cómo? Si se creen sabios, si saben cómo deben vivir. Las personas son egoístas y ególatras por naturaleza. Intentan autojustificarse y les gobierna el deseo. ¿Cómo no van a vivir de otra manera? Pero siguen creyéndose capaces de tomar las decisiones correctas. Siguen diciendo que los seres humanos no necesitan a Dios. Pueden crear su propio mundo y convertirlo en algo maravilloso. ¿Y cómo estamos? Hecho un desastre. ¿Y cuál es la respuesta? Mira, Pablo lo dijo eso. Romanos 7, 18 y 19. Romanos 7, 18 y 19. ¿Qué dice Pablo? Y yo sé que en mí, ellos dicen lo mismo, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero. ¿Qué cosa? Sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo iba a poder Pablo por sí mismo? Porque en nosotros hay una conciencia que nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Hay cosas, hay reglas que Dios ha establecido y queremos, pero no podemos. ¿Cómo puedo hacer esto? Yo decía, hago sufrir a mi familia, hago sufrir a mis hijos. ¿Y por qué? Ya voy a cambiar. No lo vuelvo a hacer. Al día siguiente otra vez como la burra al trigo, como el perro a su vómito, otra vez en la misma vaina. Imposible si no era Dios. Eso es la verdad en todo hombre y en toda mujer. Existe una lucha constante y somos incapaces de hacer lo que queremos hacer, pero sí decimos que sí lo podemos. Hasta en las tribus más primitivas de la Polinesia, no sé, del Amazonas, escucha, hasta en las tribus más primitivas hay reglas, hay tabús, hay normas. ¿Y por qué esto? Se debe a que la vida comunitaria es imposible sin esas reglas, sin esas normas. Si no, sería un caos, todos se matarían en contra de todos. Por eso que ellos se rigen en base a sus leyes tribales. Y con mayor razón, pues, si desechamos esta ley, ¿cómo vamos a vivir? Cada uno como pueda. Si hay problemas en la iglesia, si hay problemas en el mundo, es porque desechamos la ley de Dios. No nos llevamos bien con nuestro prójimo, es porque desechamos la ley de Dios. Queremos solamente lo que nos conviene de la ley. Dejemos que cada hombre y mujer hagan lo que les plazca. ¿Y qué vamos a obtener? Caos. Hasta los humanistas modernos se ven obligados a reconocer que en la práctica hacen falta algunos límites, que se necesitan ciertas reglas, que la ley es necesaria. Entonces, ¿por qué se ha creado la ONU? ¿O no? ¿Para qué es la ONU? Para establecer normas, reglas, porque nacionalmente, ni aún individualmente podemos vivir en paz. Tienen que haber organismos internacionales que digan cómo deben regirse. Pero Putin, ¿qué hizo? Fue Guterres a Rusia y le dijo, no, pero ¿saben qué? Hay reglas y esto vamos a establecer. Y luego se va a Ucrania y ahí le manda misiles, casi lo matan al pobre Guterres, al capo de la ONU. ¿Qué tal? Así vive el hombre. Se necesitan reglas para controlar a las personas. ¿Por qué? Porque no son capaces de hacerlos por sí mismos, ni individual ni nacionalmente. ¿Por qué se establecen normas aquí, o sea, en el país?
Imagínense sin esas leyes. Todos haríamos lo que nos dé la gana, nos mataríamos unos a otros. Viviríamos como salvajes. Y así vive el mundo. ¿Saben qué? ¿Y por qué se debe todo esto? Todo esto se debe a que los hombres y las mujeres son criaturas caídas. Tienen que haber reglas. Son malos. Si fueran buenos, ¿por qué dice el Señor? Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos, y todos están enfermos de lepra. Yo no he venido por los justos, sino por los injustos, y todos son injustos. Ah, no, yo no. Ay, todo el género humano es injusto. Son criaturas caídas que se han extraviado, que se han perdido. Son criaturas de deseos y pasiones. No viven en concordancia con lo que piensan, aunque intentan persuadirse a sí mismos de que así sí viven. ¿Y qué es lo que necesitan? Sabiduría. ¿Qué necesitan? Conocimiento. ¿Qué necesitan? Dominio propio. ¿Saben qué deben entender? De que no pueden arreglársela sin la ley. No pueden arreglársela sin Dios. Sin embargo, los hombres y las mujeres piensan que pueden hacerlo y desprecian la ley de Dios. Por último, quinto lugar, este rechazo de la ley es un fruto de un desconocimiento absoluto de Dios. Hemos dicho, desconocen lo que es la felicidad, desconocen lo que es la libertad, desconocen lo que es el amor, desconocen quiénes son y por qué están aquí, y por último desconocen quién es Dios. Y es por eso que el mundo está un caos. El profeta, pero a través de esto, a ver, veamos Isaías 5:25, ya estamos por 5:25 en la segunda parte. No, 5:24, perdón, 24. Un ratito. Sí, 5:24. Porque desecharon la ley de Jehová. ¿De quién? ¿La ley de quién? De Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Ahí está. Ahí está todo el conocimiento. Todo el conocimiento de Dios. Aquí el profeta Isaías les estaba mostrando, describiendo la naturaleza de Dios en esas dos palabras, en esas dos expresiones: Jehová de los ejércitos y el Santo de Israel. ¿Quieres conocer la naturaleza de Dios? Ahí están esas dos palabras. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Jehová de los ejércitos, uno. ¿Y cómo es Dios? El Santo de Israel. La naturaleza de Dios. Y esta es la tragedia de los hombres y de las mujeres modernos. Piensan que Dios está en contra de ellos, que es una especie de monstruo que se opone a ellos y los mantiene sometidos. Esa es la gran tragedia y fue el primer pecado. ¿Qué es lo que hizo el diablo? ¿Qué es lo que hizo el diablo? ¿Qué les dijo a Adán y a Eva? No, les ha dicho que no coman, pero no saben cómo es Dios, es un egoísta. No quieren que sean ustedes igual a él. Coman de ese árbol. Ustedes, ¿para qué van a vivir conforme a sus reglas? Ustedes pueden hacerlo mejor. Ustedes van a saber discernir las cosas. Es un egoísta, los está engañando Dios. Ese fue el pecado. No sabían que era el Jehová de los ejércitos y el Santo de Israel. Desconocieron la naturaleza de Dios. Y el hombre siguió. Pero peor aún, los que rechazan la ley de Dios aborrecen por encima su santidad.
Las personas están dispuestas, escuchen, las personas están dispuestas a creer en un Dios de amor, pero no soportan la idea de un Dios santo. El santo de Israel. ¿Por qué? Porque no les gusta la santidad. Porque así como Él es santo, sed también vosotros santos. Y no, pues, si queremos vivir como nos da la gana, tenemos que desechar esa ley, porque nos quiere mantener oprimidos. Creen que la santidad es contraria a ellos y a sus intereses, contraria a lo que desean hacer. Y en su ignorancia, ¿saben qué? Aparte de eso, desafían el poder de Dios porque desecharon, ¿qué cosa? Porque desechan la ley de Jehová de los ejércitos, del Dios que tiene potestad. ¿Sabe sobre qué? Sobre el sol, sobre la luna, sobre las estrellas. El Dios que reina sobre todo. Él es el creador. El Jehová, Señor de los ejércitos. No comprenden esas personas que se encuentran en las manos de Dios. Aquí están todos. Y Él mira, ¿qué hacen? Ay, todos estamos en sus manos. Todos. Nadie puede escapar de Él. Nadie. Nadie. Y en su ignorancia, los hombres y las mujeres desafían el poder de Dios, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, del Dios que tiene potestad sobre todo. No comprenden que se encuentran en sus manos y que nadie puede escapar de Él. ¿Y qué dice Hebreos 10:31? ¿Qué dice Hebreos 10:31? ¿Qué dice Hebreo? El que cree que puede escapar de Él. Por tanto, 10:31. Horrenda cosa. ¿Qué cosa? Horroroso es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Nadie se puede escapar de Él. Y es mejor caer sobre la roca y no que la roca caiga sobre ti y te desmenuce. No saben que a pesar de toda su inteligencia, van a morir y a reunirse con Dios. No piensan en el mañana, no piensan en las consecuencias, pero todos tarde o temprano van a morir y van a dar cuenta a Dios. Hagan lo que hagan, no pueden escapar de eso, no pueden evitarlo. El Santo de Israel, Jehová de los ejércitos. ¿Y qué es lo que necesitan esas personas? ¿Qué necesitamos todos? Necesitamos saber. Conocer la verdad sobre Dios. Conocer que Dios es santo, justo y todopoderoso. Necesitamos conocer a Dios como nuestro hacedor, como nuestro creador, como el que ha dado vida y existencia a todo, y a fin de que vivan para su gloria y disfruten de Él para siempre. Eso es lo que dicen. ¿Cuál es el todo del hombre? Vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el todo. Lo demás es buscar en vano. ¿Sí? También necesitamos conocer la verdad acerca de nosotros mismos, de que no somos animales para vivir sin Dios. Necesitamos saber que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 ¿no dice eso? Necesitamos saber que tenemos una mente, un entendimiento, una alma y un espíritu. Que somos almas vivas.
necesitamos conocer la verdad acerca de la vida y de cómo Dios quiere que vivamos. Necesitamos, escuchen, buscan la felicidad. ¿Quiénes buscan la felicidad? ¿Quiénes quieren encontrar la felicidad? ¿Quiénes? ¿Ahí? Parece que no quieren. ¿Saben cuál es la receta? Mira, aquí es esto. Necesitan saber que solo haciendo eso hallarán la felicidad, y no solamente la felicidad, van a encontrar la felicidad, la libertad y el amor que estaban anhelando y buscando. Todo está ahí, conociéndolo a Él y obedeciendo sus mandamientos. Nuestro Señor enseñó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿qué habría? ¿Qué habría? Una paz perfecta, ¿o no? ¿Por qué hay líos entre nosotros aún en la iglesia? ¿Por qué? Porque no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es que es imposible, Marlene, imposible amar al prójimo como nosotros mismos si no amamos primero a Dios. De ahí viene la capacidad. Si no, cada cual, no, hasta ahí nomás. Es como una hermana, diga prima será. Bueno, la cosa es que me decía: pastores, yo solo quiero que ustedes me abracen. No quiero que nadie más me abrace. Y entraba así. Y a nosotros: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y salían antes de que termine el servicio para que no la abracen. Y tan necesitados que estábamos. Que Dios me perdone. Si amáramos a nuestro prójimo como nosotros mismos, habría paz en el mundo, en todo lado. Pero ¿qué es lo que nos capacita para hacerlo? Solo hay una manera de llegar a amar a mi prójimo como a mí mismo. Marcos 12, 30 y 31. Aquí está la clave. Marcos 12, 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si cumples el principal mandamiento, ¿qué viene después? ¿El 32 o el 31? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cómo es? Ay, es que no puedo amarlo, es tan desgraciado, tan clavo, tan... Ay, ¿cómo? Amando al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y vas a poder cumplir el segundo. ¿O no? La verdad. Es como yo le decía, toda mi vida yo era, ¿sabes qué? Decía mi mujer, mi hija, macana. Yo vivía para mí, pisoteaba, que no me importaba. Le dije hasta que: Señor, por favor, ayúdame a amarla como tú la amas, Señor. Ayúdame, yo no puedo. Todo el tiempo no pienso en mi hijo, es mentira eso. Por eso han sufrido lo que han sufrido. Solo contigo, Señor, ayúdame. Y Dios, ¿cómo ha cambiado la cosa? Y ella dice: qué lindo que en la vejez estemos como amigos. Dice, ¿qué más hay puesto? No me voy a hablar operías, ¿ya? Pero ella es la que dice:
Mira, y de viejo, y es mentira que un viejo no aprende. Aprende. Sí. Si no, todo es interés. Haces esto, yo voy a hacer esto. ¿Sí? Jamás nos vamos a conocer a nosotros mismos hasta que conozcamos a Dios y vivamos para Él y su gloria. Y cuando lo hagamos, también nos vamos a reconciliar con nuestro prójimo y lo vamos a amar como nosotros mismos. Este es el mensaje del evangelio cristiano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, el que en Él cree, significa que va a vivir como Él vivió aquí en la tierra. No es solamente, ay, es que su amor y vivo como me da la gana. No es así. No cree en Cristo. No cree en Cristo. No ha sido regenerado. No ha nacido de nuevo. Es sencillo. Dice la palabra. No para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Estar unido a Cristo. ¿Saben qué? ¿Cómo nos vio Dios antes de que llegáramos a su camino? ¿Cómo nos vio Dios? Nos vio en nuestra desgracia, nos vio en nuestra esclavitud, nos vio en nuestra desprotección y en su compasión envió a su Hijo desde el cielo a este mundo para morir en la cruz y liberarnos. Porque, ¿qué dice Juan 8:34 y 36? ¿Qué dice Juan 8:34 y 36? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 36. Así que si el Hijo os libertare, el Hijo ha venido para que no pequemos, para libertarnos. Pablo estaba intentando vivir una vida justa y fracasando. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero, eso hago. Pero luego le llega la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 7:24 y 25. Estamos en lo ultimito ya. Romanos 7:24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que vivía en mi desgracia, vivía en mi insatisfacción, vivía muerto en mis delitos y pecados. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 8:2. Romanos 8:2. ¿Qué trajo toda esta obra de Cristo Jesús? ¿Qué trajo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Entendí quichua? Haría. Por eso Pablo fue capaz de decir junto con el salmista, ¿tú crees que Pablo no dijo lo mismo? A ver, Salmo 119:97. ¿Qué dice el Salmo? Lo mismo Pablo debió decir cuando dijo esto. Salmo 119.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo tu ley, porque ella me hace libre. Ella se me hace vivir como tú quieres que viva, porque en ella encuentro felicidad, amor, libertad. Salmo 48. Salmo 48. El hacer tu voluntad, el obedecer tu ley, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Yo ya estaba golpeándome al otro lado. ¿Saben qué? No debemos creer la mentira del diablo, de que ser cristiano es ser desgraciado, ser cristiano es ser esclavo y no tener amor. El ser cristiano es libertad, es vida y gozo y paz. Si elhijos libertares, seréis verdaderamente libres. Juan 8:34 al 36. Y con eso finish. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Puedes poner, por favor, ese? Con eso terminamos. Hay uno de David Wilkerson, una profecía que vale la pena que para los tiempos que estamos viviendo. Gracias. En los últimos días he recibido algo del corazón de Dios. Todo el mundo sabe lo que está aconteciendo en los Estados Unidos. Estamos atravesando la peor crisis de nuestra historia, especialmente en la ciudad de New York, en donde la crisis pende pesadamente sobre muchas cabezas. Reina un gran temor. Se me ha informado que en la bolsa de mercado de valores, a su clausura, hay hombres que se hunden y se desploman de terror. Y esto no solo afecta a los Estados Unidos, es un problema europeo y también mundial. Dios está haciendo lo que advirtió que haría cuando el pecado llegara al colmo. Prometió sacudir todas las cosas. El mundo entero está siendo sacudido con un colapso económico y las cosas van a llegar a tal punto que no habrá nadie que no se vea afectado. Nos va a afectar a todos los ministros, a todas las familias, tanto a los cristianos como a los incrédulos. Todos vamos a sentir y ver cosas aterradoras y la fe de muchos se va a tambalear. Muchos van a abandonar la fe. Cuando Jesús anduvo sobre la tierra y anunció mensajes impopulares, cuando llegaron los tiempos difíciles, muchos lo abandonaron. La Biblia dice que muchos lo abandonaron y que Jesús, volviéndose a sus discípulos, les dijo: ¿Queréis acaso iros vosotros? Por todas partes oigo decir, ¿hay palabra? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está diciendo Dios? Os voy a decir lo que creo que Dios me está diciendo a mí. Especialmente anoche, mientras caminaba y hablaba con Él, acudí a la palabra de Dios porque la única palabra que hay disponible procede de la propia palabra, esto es, de Dios. No hay economista, no hay evangelista, no hay nadie que pueda dar respuesta. Hemos de acudir a la palabra. Hemos de ir al Padre. El primer libro de Samuel, capítulo 30, relata la conmovedora historia de David y los 600 hombres que le acompañaban. Fueron hacia Ziklag, donde habían establecido su base de operaciones, y la ciudad estaba arruinada, consumida por el fuego. Todas las mujeres y los niños habían sido llevados cautivos por los amalecitas. Y dice la Biblia que David y sus hombres lloraron. David se compungió profundamente, y sus hombres lloraron todo el día, y probablemente la mayor parte de la noche, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Me dirijo a todos los piadosos que me escuchan. Me trae sin cuidado lo famoso que tú puedes ser. Me trae sin cuidado quién puedas ser. Cuando estas cosas espantosas se ciernen sobre la tierra, sobreviene la primera ola de temor y terror. Hace unos días hojeé una revista de tirada nacional, con la viñeta de un hombre que representa al mundo, al borde del abismo, con un titular que decía: el mundo se hunde. En todos los titulares se anuncian una gran depresión mundial. Al leer esto me entró un temblor y me dije: Señor, tan repentina, tan súbitamente, ¿qué ha podido ser? Aunque hubo muchos que profetizamos esto durante años, cuando llega y uno lo ve con sus propios ojos, resulta abrumador.
La Biblia dice que David, me atrevo a decir lo siguiente: si alguien dice que esto no le asusta, es que realmente no entiende lo que está pasando. Este es un primer destello de temor. Hay un tiempo para llorar. Dios lo comprende. Muchos de los que me están escuchando se preguntan: ¿dónde acaba esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a suceder con la iglesia y su futuro? La Biblia dice que David lloró hasta que no quedaron lágrimas. Pero hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para temblar. Dios lo entiende. Pero luego hay un tiempo también para luchar. David se levantó. Se acabaron las preguntas. Dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor su Dios. Llega el momento en el que todo hombre y toda mujer tiene que oír personalmente la palabra de Dios. No se puede recibir de otras voces excelentes. No se puede recibir de alguien que uno piensa que es más santo que tú. Tú tienes que quedarte a solas con Dios. David se quedó solo y dice la Biblia que se fortaleció. Tú escucharás muchas voces, pero tienes que recibir tu propia palabra como hizo David. Yo tengo que obtener mi propia palabra. Tengo que encerrarme con Dios y con su libro y dejar que Dios me hable palabras de ánimo. Amigos, no importa quién profetizó ni qué profetizó, eso es cosa del pasado, no importa. Oirás muchas voces proféticas diciendo que se aproximan días buenos. No. Estamos en un tiempo del que Ezequiel, Jeremías, Oseas y todos los profetas anunciaron. El día de la venganza y de la paga de Dios sobre el malvado. No obstante, el profeta Isaías dijo: pero vosotros estáis seguros, esto no tiene que ver con el pueblo de Dios, aunque Él esté purificando a su iglesia. Tiene que ver con recibir las palabras de Dios. Si tú eres pastor, tu congregación, lo mismo que la nuestra, se reúne en la iglesia de cada servicio. ¿Qué está Dios diciendo? ¿Qué palabra? David contaba con 600 hombres que no podían obtener palabra ni sabían cómo hacerlo, pero están aquellos que han caminado con Jesús y saben que hay respuesta. Estos tienen que ir al pueblo con una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. David tenía al sacerdote llamado Abitar. Abitar no lo podía ayudar. Contaba con hombres sabios. Alguno de los más sabios del mundo militaba en su pequeño ejército. No pudieron ayudarle. Llega un tiempo en el que nadie puede ayudarte. Nadie te puede dar una palabra. Pero David le pidió a Abitar que le acercara a Efod. En aquellos días Dios hablaba a través de Efod y obtuvo palabra del Señor. No de un pastor ni de nadie, obtuvo una palabra de ánimo. Dios lo respondió: si te voy a ayudar, habrá recuperación. Vas a conocer la protección de mi mano. Esta palabra es verdad. Yo estaba caminando, y termino en un momento. No quiero tomaros mucho tiempo. Estaba caminando con el Señor anoche y el Señor me dijo: David, has predicado durante 55 años por todo el mundo acerca de la liberación que Dios envió al pueblo de Israel en Egipto y a través del Mar Rojo, acerca del temible horno de fuego y la liberación de los hebreos, acerca de la liberación de Daniel del foso de los leones. Has enseñado acerca de todas estas liberaciones por 55 años y ahora te enfrentas a una prueba de fe que nunca has conocido. ¿Te estabas burlando? Has venido proclamando esto por 55 años de ministerio y no va a ser verdad para ti. Caí en la cuenta de que muchos de los burladores y escarnecedores que aparecen en los últimos días provendrán de la propia iglesia. Escarnecerán la palabra, abandonarán la palabra porque no se vuelven a Dios. Se hacen amargos contra Dios. Esto va a suceder. ¿Y dónde están esos Davides que se van a levantar y van a tomar partido con la palabra de Dios? Yo he sido probado en mi familia, cáncer y toda clase de ataques del infierno. Pero Dios está actuando. Esto es obra de Dios. Yo creo en la Biblia, afirma que Dios está en el control de todo. Pero dice: no me menosprecies ahora, levántate, te he dado esta palabra. Dios se va a ocupar de su iglesia. Oigo a la gente que dice: todos estamos en el mismo barco. No, no lo estamos. Todos los cristianos estamos en el mismo barco, pero se trata de una arca, el arca de la seguridad. Y Dios va a conducir a su pueblo a través de esta tormenta. Podrá ser difícil, el barco podrá ser zarandeado, habrán tormentas, relámpagos y truenos, pero Dios cumple su palabra. Él lo tiene todo bajo control, y yo pido a vuestras congregaciones, a los ministros, a las esposas, que os pongáis de pie.
que levantéis las manos y que deis gracias a Dios por su fidelidad. Él va a ayudar a su iglesia, va a haber un mover del Espíritu, va a despertar a las multitudes, va a despertar a muchos que han estado fríos e indiferentes, va a derramar su Espíritu en medio de todo esto. Levanta las manos, ponte de pie, levanta las manos y da gracias a Dios por sus promesas. Pide a Dios que fortalezca tu fe, que te dé una palabra para que puedas ponerte en la brecha de tu familia, por tus amigos, para que puedas levantarte como hizo David. El ejército de 600 se levantó apoyando en la fe de uno. Que ese uno seas tú.